Muy bien chicos, muy buenas tardes. En este video vamos a resolver lo que son algunos ejercicios de configuraciones en paralelo y serie paralelo de algunos diodos. Bueno, en nuestro primer ejercicio lo que vemos es que nos pide aquí que determinemos un voltaje VO, la corriente I1, la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver aquí que tenemos en este circuito, tenemos una fuente de poder de 10 volts. Aquí tenemos la corriente general y vemos aquí una resistencia de 0.33 kilo ohms. Tenemos dos diodos en paralelo, nos informan que son diodos de silicio. Entonces para configuraciones de este tipo, en algunos ejercicios pues depende ahí si les ponen que es un diodo ideal, una aproximación o dependiendo del ejercicio. En este caso los vamos a tomar como que los diodos están de forma de encendido o polarización directa en exactamente 0.7 volts. Por lo tanto, si esto es así, vamos a notar que el primero de los incisos, que es el voltaje out, aquí, nos pide que encontremos este voltaje. Entonces, de acuerdo con lo que dijimos, recordemos que si se encuentran en paralelo los componentes, pues el voltaje es el mismo. Entonces, en ese voltaje del diodo de silicio, si nosotros hacemos la lectura, realmente la lectura de aquí será el mismo voltaje que se encuentra en este diodo y en este diodo, y quizá en otro si estuviera igualmente en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que puede tener el diodo pues es 0.7 volts. Así que si yo tomo esta captura de voltaje en este punto, pues lo que tendría sería un voltaje de 0.7 volts. No puedo tener otro más. Ahora, como yo conozco el voltaje que están en estos diodos, ¿sí? Nosotros recordemos que en el circuito, cuando se encuentran los componentes en serie, vamos a decir esta parte de aquí, pues el voltaje se va a repartir. Entonces eso significa que si yo sé que este diodo consume 0.7 volts, significa que de estos 10 volts, el otro voltaje pues se quedaría en la resistencia. Por lo tanto, yo puedo calcular con eso el valor de la... Por lo tanto, ahora yo podría encontrar lo que es el valor de la corriente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el valor de esa corriente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje que tengamos en la resistencia dividido entre el valor resistivo. ¿Cómo conocemos el voltaje? Pues es la fuente de poder menos el voltaje que nos va a consumir los diodos. En este caso, pues son 0.7. Entonces 10 volts menos 0.7 divididos entre 0.33 kilo ohms nos da un resultado de 28.18 miliamperios de la corriente general. Ahora, como ya encontramos esa corriente general, bueno, sabemos que en este punto y estos componentes estando en paralelo, pues la corriente se va a dividir. Por lo tanto, suponemos que tenemos dos diodos ideales y contienen la misma, vamos a decirlo así, la misma resistencia. Entonces, lo que hacemos simplemente es dividir esa corriente en dos, ¿sí? Entonces, tanto la intensidad del diodo 1 como la corriente o intensidad del diodo 2, pues va a ser igual a la intensidad general dividida entre 2, lo que nos da 14.09 miliamperes. Bien, para este segundo ejercicio nos solicitan que determinemos el voltaje de salida en este punto. Ok, para la siguiente red sale. Entonces tenemos aquí una fuente de 12 volts que viene hacia dos diodos en paralelo. Tenemos un diodo de silicio y un LED de color verde. Bueno, primero vamos a establecer los voltajes. Bueno, acá igual tenemos la resistencia y la salida. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Si yo sé que este diodo de silicio pues enciende a lo que es en 0.7 volts, el diodo verde pues el diodo verde va a encender con un poco más de voltaje. Un diodo verde necesita aproximadamente 2.2 volts para poderse encender. Por lo tanto, esto simplemente es como si tuviera esta parte abierta. Y les explico por qué. Esto debe de obedecer la ley de Ohm. ¿Y qué voy con esto? Si este diodo de silicio enciende a 0.7 volts, ese es el voltaje máximo que vamos a poder tener en este lado. Eso no significa que si el diodo enciende hasta los 2.2 volts, no puedo encenderlo. ¿Y por qué? Eso lo veo en una pequeña gráfica. Si yo sé que en este momento aquí hay 0.7 volts, pues obviamente vamos a suponer que aquí están los 0.7 volts, ¿sí? Y nuestro diodo LED verde enciende hasta los 2.2 volts, pues la corriente que necesita para encender
el voltaje, perdón, va a estar dado hasta este punto, siendo, si fuera ideal, exactamente en los 2.2. Sin embargo, pues sabemos que por este LED se está limitando y el voltaje solo lo tenemos hasta este punto. Por lo tanto, ese LED nunca está encendiendo. Eso significa que simplemente tenemos los 0.7 volts y pues con los 12 volts de aquí, todo lo demás se va a ir directo a la resistencia. Entonces, al tomar la medida de este punto a tierra, pues yo lo que tengo son los 12 volts menos los 0.7 volts del diodo, y eso nos da 11.3 volts. Para este ejercicio nos pide lo siguiente: determine las corrientes I1, I2 e la corriente en el diodo 2. Muy bien, vamos a establecer primero cuáles son cuáles. Tenemos la fuente de voltaje de 20 volts, tenemos lo que es nuestro diodo de silicio, nuestro diodo 1, nuestro diodo 2 también de silicio. Tenemos una segunda resistencia de 5.6 kΩ y R1, nuestra primera resistencia, de 3.3 kΩ. Las corrientes las vamos a establecer de esta manera: I1, E, I2, ¿ok? Y la corriente del diodo 2 pues va a ser la que va a pasar justamente aquí. Entonces vamos a obtener los cálculos. Dice lo siguiente: para poderlos obtener, primero hay que encontrar lo que es la corriente I1, esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, hay que tener en cuenta que esta resistencia, si yo la dibujo de este lado, pues sería más claro notar que esta está en paralelo junto con esta. ¿Qué significa con eso? Pues entonces yo puedo establecer que la corriente, voy a hacerlo aquí, la corriente I1 va a ser igual a ¿qué? Bueno, esa corriente es la que pasa a través de esta resistencia, por lo tanto la ley de Ohm nos dice que es el voltaje. ¿Por qué voy a poner 0.7 volts? Ojo, al estar en paralelo, el máximo voltaje que podrá tener será de 0.7, porque es el voltaje de encendido de nuestro diodo. Entonces, al dividirlo entre 3.33 kilo ohms, lo que obtendríamos sería 0.212 miliamperios. Con eso ya establezco esa corriente que está pasando a través de esta rama, ¿ok? Que esa tiene dirección hacia R2. Bueno, entonces, ¿cómo voy a obtener la segunda corriente? Recordemos que aquí yo tengo I2 en este ciclo de aquí. Vamos a tomarlo de este punto y aquí sube. Bueno, pues ¿qué les parece? Vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff en esta malla, ¿sí? Bueno, vamos a aplicarlo. Entonces vamos a tener que es lo siguiente: sería menos V2 más el voltaje de la fuente menos el voltaje del primer diodo menos el voltaje del segundo diodo, y esto debe de ser igual a 0. Este V2 pues es el voltaje que tendríamos de la resistencia. Bueno, vamos a hacer el despeje. Esto nos quedaría como voltaje 2, este de aquí, ¿sí? Sería igual a ¿qué? A la fuente de poder menos el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2. Por lo tanto, al hacer esas restas, yo tengo que son los 20 menos 0.7 menos 0.7. Eso nos daría un resultado de 18.6 volts. Significa que en esa resistencia tenemos 18.6 volts. Entonces, al encontrar el voltaje, pues yo podría encontrar ya fácilmente lo que es su corriente. Y la corriente I2, o sea, esta que va en este punto, simplemente es el voltaje 2 dividido entre la resistencia 2, lo que nos da 18.6 divididos entre 5.6 kilo ohms. Y eso nos da un resultado de 3.32 miliamperios. ¿Ok? Entonces vamos para el último inciso. Aquí nos piden la corriente en el segundo diodo. Bueno, vamos a tener lo siguiente: yo conozco la corriente que va a través de esta resistencia, ¿sí? Recordemos que en este punto aquí se van a separar, pero en este punto esas corrientes vuelven a unirse y van hacia esta resistencia, lo que implica que yo ya conozco la intensidad que va aquí. Para mí esa es la intensidad 2 y también conozco la intensidad 1, entonces yo puedo aplicar el nodo exactamente aquí y nos dice lo siguiente: yo puedo decir que en ese nodo la corriente del diodo 2
simplemente va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 1, y eso nos da simple y sencillamente 3.32 miliamperios menos 0.212, que son la otra corriente, y eso nos da un resultado de aproximadamente por ahí unos 3.11 miliamperios. Y con eso termino los incisos del ejercicio y unos 3 problemas muy sencillos de diodos. Bien, aquí nada más para corroborar los resultados siempre es importante, bueno, hacer una simulación o directamente ir a conectar. Entonces aquí nada más le vamos a dar play y vamos a anotar lo siguiente. Tenemos que este diodo, bueno, aquí por simulación, tiene 723 milivolts. Nosotros hacemos los cálculos a exactamente 0.7 volts. Entonces según ese ejercicio, pues ya nada más aquí eran, yo aquí pongo lo que es el cursor y vemos que me marca una corriente de 28.10 miliamperios. Nosotros sacamos un cálculo de 28.18 miliamperios. Y la corriente en estos diodos, pues yo también la puedo poner aquí y me va a decir que es de 14.05, nosotros calculamos 14.09. También rápidamente aquí observamos en el circuito, y aquí lo tengo conectado, tengo el diodo con los 12 volts y la resistencia, nada más que la resistencia del ejercicio es de 2.2 kilo ohms. Luego lo daré play y bueno, nos da 11.30, lo cual es exactamente lo que nosotros tenemos. Y aquí corroboro, tengo un diodo LED color verde y pues no está encendiendo. Si yo quito esto, probablemente encienda o se quema. Bueno, ahí está. Ok, con eso compruebo ese. Bien, de igual manera vamos a pasar a revisar este ejercicio rápidamente, y aquí vemos que esta resistencia pues ya aquí tiene 684 milivolts, que es más o menos lo que debería tener este diodo por aquí. Si yo coloco lo que es el cursor, vamos a ver que nos da 207.41 microamperes, lo que significa que nosotros tuvimos 0.212 miliamperios, así que aproximadamente ahí andamos. Igual lo único que desconozco es porque aquí me está marcando 18.63 volts y el multímetro me marca 684, pero bueno, vamos yendo para acá para el diodo. En esta parte del diodo vamos a colocarlo aquí y vamos a ver que nos dan 3.33 miliamperios. Nosotros calculamos 3.11 aproximadamente, ¿no? 3.32, perdón, 3.11 es para este de aquí, que creo que dejé muy corto el cable y no me está dando. Ahí está, 3.12, nosotros tuvimos 3.11, entonces, y la corriente general 3.33, igual ese sería nosotros tenemos 3.32, que sería nuestra I2.